para pedirle a Dios que Él sea quien nos ayude hoy. Así es que si usted puede ponerse de pie, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios: Señor, ven a mi vida, toca mi vida, llena mi corazón, Señor, llena mi espíritu, llena mi alma, Señor, y que mi mente sea tocada por tu poder, transformada por tu espíritu, transformada, Señor, para que podamos tener entendimiento de tu verdad, de tu palabra, y poder comprender, Señor, lo que tú tienes reservado para nosotros hoy, en el nombre de Cristo Jesús, de manera que podamos experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que nuestras vidas sean bendecidas, transformadas, llenas de tu poder y de tu gracia y de tu unción, para que podamos, Señor, tener una vida plena, completa en Cristo Jesús. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Qué bueno que está aquí el día de hoy. Nos da gusto verle, saber que ha dispuesto este tiempo para buscar a Dios. Para nosotros es bueno tenerle aquí, porque el poder compartir con ustedes lo que Dios pone en nuestro corazón es para bendecir su vida. Y algo que estaba orando al Señor y que Dios ponía en mi corazón es acerca de las veces que pretendemos huir de Dios. De repente tenemos una urgencia por huir de Dios y no lo hacemos conscientemente, ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo inconscientemente. Inconscientemente buscamos huir de Dios. Creemos que es la mejor forma, o creemos que es la mejor manera de poder resolver una situación con Dios, y escapamos de Él, o pretendemos escapar de Él. Pretendemos huir de su presencia, pretendemos alejarnos de Él porque creemos, a lo mejor pensamos que no somos dignos de Él. A lo mejor pensamos que no somos dignos de estar con Él y decimos: no soy digno, ¿para qué le hago al tonto? O sería un hipócrita, o estaría mal que yo subiera o siguiera en la presencia de Dios. Dice el libro de los Salmos: ¿quién podrá estar en el monte santo del Señor? ¿Quién podrá estar en su presencia? Y hace una descripción de aquellos que pudieran estar en su presencia. Y lo interesante es que yo he encontrado a hermanos en la fe que dicen: no, es que es difícil. Dice que es el de manos santas, el de corazón limpio, el que no tiene una doble intención en el corazón. Dice: pues nadie cubre el requisito, nadie puede estar en el monte santo, nadie puede estar ante su presencia, y muchos queremos huir de su presencia. Y no sería la primera vez que sucediera, ni la última, estoy seguro. Y no hablo de nosotros, hablo de la humanidad en general. Porque el mismo testimonio del pueblo de Israel, cuando Dios los saca de Egipto y los saca para que sus vidas fueran bendecidas por Dios y fueran ellos el instrumento de Dios, o el instrumento que Dios pudiera usar para dar testimonio a todas las naciones de la tierra de que ellos eran el pueblo escogido y que Dios tenía misericordia de quien Él tenía misericordia, y que ellos eran el testimonio de eso. Cuando la nación de Israel es sacada de Egipto, Dios le dice a Moisés: tráelos aquí a este monte, al monte Horeb. Tráelos aquí al monte, o una parte de esa cordillera, el monte Horeb, y otra el monte Sinaí. Y entonces se encuentran en el monte Sinaí, pero es parte de la misma cordillera de montes. Y entonces están ahí en el monte, al pie del monte. Y Dios dice: prepara al pueblo, porque durante 3 días tienen que ayunar, santificarse. Los hombres no deben de tocar a sus mujeres, las mujeres no toquen a sus maridos, el ganado no se acerque al monte. Lo voy a preparar, lo voy a santificar, para que cuando ustedes entren y cuando ustedes vengan al monte, nos encontremos y tengamos comunión, ustedes y yo. Moisés le dice al pueblo: ayunemos, preparemos el corazón, porque nos vamos a encontrar con Dios en 3 días. Y la nación de Israel dice: sí, ok, nos prepararemos, estaremos listos para Dios. Y ayunan durante 3 días. Se preparan en ayuno y oración. Nadie se acercaba al monte, porque el monte estaba siendo santificado por Dios y estaba siendo preparado para ese encuentro. Llega el 3er día, aparece Dios a Moisés, dice: tráelos acá arriba conmigo. Trae a todo el pueblo conmigo. Y Moisés le habla al pueblo y dice: alístense, tenemos que ir a buscar al Señor al monte, tenemos que ir a encontrarnos con Él. Él nos está esperando, ha preparado todo para encontrarse con nosotros.
Y la nación de Israel dice: no, Moisés. Porque en esos 3 días de ayuno y oración el monte temblaba, se sacudía, había tormenta, había truenos, relámpagos, rayos caían sobre el monte, se veía impresionante, una nube rodeaba el monte y aquello era terrible. Parecía que era un volcán en erupción. Y el pueblo se asustó y tuvo miedo y dijo: Dios es santo y está preparando el lugar para encontrarse con nosotros. Y resulta que si no estamos listos, y si no estamos preparados, y si caemos muertos, porque esa es santidad de Dios, y no, muy probablemente no estemos listos para Dios. Y entonces el pueblo le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Mejor no vamos. Ve tú, sube tú al monte, platica con Dios, habla con Dios, y cuando Dios hable contigo y todo lo que te diga Dios, después tú me lo platicas a mí, o nos lo platicas a nosotros. Y eso dijo el pueblo. Y entonces el pueblo no subió al monte, no se encontró con Dios. Tuvo miedo a encontrarse con Dios. Tuvo miedo a ser confrontado por Dios. Tuvo miedo a no estar listo para Dios y caer muerto ante la santidad de Dios. Y mejor mandaron a Moisés. Y Moisés dice: bueno, ya estaba acostumbrado Moisés. Moisés ya sabía de la presencia de Dios, pero Moisés no se daba cuenta cuando la presencia de Dios se manifestaba a través de él. Moisés subía al monte, estaba en la presencia y de repente bajaba con un rostro cambiado y el pueblo decía: algo trae este hombre, ¿dónde anduvo? Y se notaba, y Moisés bajaba como si nada, tranquilamente, como un domingo por la mañana, y el pueblo decía: trae algo. No era otra cosa más que haber estado en la presencia de Dios. ¿Y sabe cuál es el problema? Que a veces queremos huir de ella. A veces queremos huir de la presencia de Dios. Y lo peor es que tenemos urgencia por huir de la presencia de Dios. No sería el único caso de la nación de Israel que huyó de la presencia de Dios, que no quiso subir al monte. Hay otro caso muy interesante que usted recordará, es el caso del profeta Jonás. Jonás estaba convencido de que era un hombre de Dios. Y al estar convencido de que era un hombre de Dios, dice: pues lo que yo haga, Dios lo va a respaldar. Así como Elías, que Elías decía: por mi boca no lloverá. Y no llovió. Y después, cuando tenía sed, que se secó el arroyo, y dice: ¿por qué se secó el arroyo? Pues por tu boca, por lo que dijiste. Es que era una lección para el pueblo, sí, pero también era para ti. Lo que sale de nuestra boca también es para nosotros. También es para nosotros. No solamente para aquel que nos está oyendo. Porque somos re buenos para dar consejos. Y me apunto. No, yo soy re bueno para dar consejos. Pero a ver, aplícalos. Ay, Señor, ayúdame, porque... Y ahí estamos sufriendo. Entonces, Jonás, abra su Biblia en el libro de Jonás, del capítulo 1. Y Jonás no es el único, hay muchos más. Les podemos hablar de muchos en la palabra de Dios que toman una actitud de huir de la presencia de Dios. Y de repente nosotros hemos huido de la presencia de Dios. Y como dije al principio, muchas veces lo hacemos inconscientemente. Ni siquiera nos damos cuenta que lo que estamos haciendo o las decisiones que estamos tomando son para huir de la presencia de Dios. Casi al final del Nuevo Testamento están los profetas menores. Es un libro chiquito, así es que es difícil de encontrar, pero ahí está. Decía un pastor: cuando no encuentras a los profetas menores es que no los has leído, porque esas hojas están pegadas, entonces te las brincas. En Jonás está Joel, Amós, Abdías, luego Jonás, luego Miqueas, creo. Sí, Miqueas. Está ahí entre los profetas menores.
¿Ya está ahí? Jonás capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 3. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. ¿Quién habló a Jonás? Dios. Dios le habla a Jonás y le dice: Jonás, tienes una encomienda que hacer. Levántate, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos. ¿De dónde? Lejos de la presencia de Jehová. A veces nosotros, sin darnos cuenta, huimos de la presencia de Jehová. Y todavía más, estamos dispuestos a pagar por ello. Somos medio raros, ¿verdad? Cuando deberíamos de saber que la presencia de Dios es el mejor lugar para estar. Veíamos hace unas semanas atrás cómo David dice: es mejor un día en la casa de Jehová que 1000 días fuera de ella. Y esa comparación la veíamos hace unas semanas atrás y entendíamos por qué David dice: es mejor un día que 1000 días lejos. Porque deberíamos de anhelar la presencia. Sin embargo, estamos dispuestos a huir de la presencia de Jehová. Y dice: no, pastor, yo amo a Dios. No se me confunda. Yo no estoy diciendo que no ame a Dios. ¿Jonás amaba a Dios o no amaba a Dios? Por supuesto, usted lea el libro de Jonás y se va a dar cuenta cómo Jonás amaba al Señor. Él estaba dispuesto en el capítulo 2, lo vamos a ver más adelante, pero en el capítulo 2, él describe quién es Dios para Jonás. Él está en la boca del pez, perdón, no en la boca, no, en el estómago ya. Ya se lo tragó el pez y está en el estómago del pez, y ahí desde el estómago Jonás empieza a clamar a Dios. Pero antes tomó una decisión Jonás. Jonás decidió apartarse, irse, alejarse de la presencia de Dios. Y me llama mucho la atención que dice: y se levantó. O sea, cuando Dios le habla, dice: se levantó Jonás. Y tú lo primero que piensas, si no nada más leyeras esa parte, dices: ya, va a ir a Nínive. No, se levantó y corrió para el otro lado. Bajó al primer puerto que encontró, y en lugar de agarrar un barco hacia la ciudad de Nínive, agarró un barco para el sentido completamente contrario, hacia el otro lado. Y no es que no quisiera lo que estaba haciendo Jonás. Él sabía que tenía una razón, tenía un propósito, que su vida tenía un significado y que Dios quería usar su vida para cumplir ese propósito. Pero Jonás de repente dice: no, mejor no, mejor me alejo. Y dice que de lo que estaba huyendo ni siquiera era de su propósito, o de la encomienda, o de la orden que le dio Dios. De lo que Jonás estaba pretendiendo huir era de la presencia del Señor. Ahora eso es absurdo para nosotros. Dice el libro de los Salmos: si subo al monte, ahí estás tú. Si bajo a lo más profundo del océano, ahí estás tú. Si me escondo en una cueva, ahí estás tú. Si guardo silencio, ahí estás tú. Y si grito por los 4 vientos, ahí estás tú también. Donde quiera que yo vaya, no habría un lugar donde yo me quisiera esconder, aun cuando quisiéramos volver al vientre de nuestra madre y decir: yo quiero ser bebé otra vez y estar ahí escondido. Aún ahí está Él. Y después de muertos, también está Él. No podemos huir de la presencia de Dios. Sin embargo, tenemos la idea, o pensamos que podemos huir de la presencia de Dios, pero no podemos. Ahora, Jonás está huyendo porque si usted lee el libro de Jonás, usted se dará cuenta que en Nínive mataban a los profetas. Y Jonás estaba huyendo de Nínive porque Jonás sabía 2 cosas. Una, que si Jonás iba y predicaba y pregonaba ahí contra la ciudad de Nínive, la ciudad se iba a arrepentir. Y no es que tuviera una excelente predicación. No es que Jonás fuera un excelente discursista o Jonás fuera un excelente vendedor que vendiera la idea y que todos compraran la idea. No, simplemente porque Dios quería que esa ciudad se arrepintiera. Y cuando Jonás empezó a predicar, la ciudad se arrepintió. Vino un tal convicción al corazón de la ciudad de Nínive que el mismo rey proclamó un ayuno de 40 días.
Y nadie probó alimento durante 40 días. No solamente los adultos, también los niños. Y aún dice los que amamantaban. Aún los bebés. Y no se murieron los bebés, ni uno solo se murió. Ay, es que es malo el ayuno para los bebés. Yo creo que no. Ellos ayunaron también. Y las vacas y los becerros y los burros y todos. Bueno, algunos eran más burros que otros, pero todos ayunaron. Y cuando ayunaron, buscaron el perdón de Dios y Dios los perdonó. Ahora no queremos hablar de Nínive, ni de sus ciudadanos, pero que es muy interesante. Pero aquí lo que importa es que Jonás quiso huir de la presencia de Dios. Y Jonás estaba huyendo porque tenía miedo a morir en Nínive. Esa era una de las razones. Y la segunda, o la primera que les había dicho era porque él sabía que si predicaba, la gente se iba a arrepentir. Y él de alguna manera quería, por fin se va a hacer justicia. Tantos profetas que han matado en Nínive, por fin Dios va a hacer justicia y va a acabar con la ciudad de Nínive. Pero dice Dios, no, todavía les voy a dar chance. Todavía les voy a dar oportunidad. Y entonces Jonás dice, pues que no sea por mi boca que se arrepienta. Y quiere huir de la presencia de Dios. Pero pues aún ahí en la boca del pez, en el estómago del pez, ahí Dios se encontró con Jonás. Y Jonás tuvo que volver a buscar a Dios. Ahora, podemos huir de la presencia de Dios pretendiendo no hacer la voluntad de Dios. Es decir, Dios pone algo en tu corazón, Dios te puso algo que tú hicieras y tú dices, no, creo que estoy confundido. Creo que son las quesadillas que me cené anoche y estoy confundido. Y no queremos hacer la voluntad de Dios. Pero Dios quiere que tú hagas su voluntad. No como una marioneta. No como alguien que es manipulado o que está obligado a hacer la voluntad de Dios. El destino del pez, o el destino en el estómago del pez, no era el destino de Jonás. Fue algo que Jonás se buscó. Dios nunca quiso que Jonás estuviera en el estómago del pez. Sin embargo, ahí terminó Jonás. Y a veces nosotros pensamos que la situación por la que estamos pasando es algo que Dios destinó. Y a veces no es así. A veces es una condición en la que nos encontramos, porque eso es lo que buscamos nosotros mismos. Y cuando ya estamos ahí, y cuando estamos en el estómago del pez, donde las cosas, miren, lea el capítulo 2, no ahorita, pero ahorita lo vamos a leer. Pero dice Jonás ahí en el capítulo 2, las algas se me enredaban en el cuello. Él estaba ahí y decía, ay, esto no está rico. Yo prefiero el pescado por fuera, no por dentro. Pero Jonás había tomado la decisión de ir en contra de la voluntad de Dios. Y pretendió Jonás huir de la presencia. Entonces, podemos huir. Esa es una forma de huir. Podemos huir, o pretender huir, pretenderemos huir de la presencia de Dios por no hacer su voluntad. Ay, no, pastor, yo estoy dispuesto hasta la muerte, como decía Pedro. Ya mi esposa les hablaba a las mujeres el viernes acerca de eso. Hasta la muerte, Señor, yo te seguiré. Y el Señor te dice, perdona. Ay, no, Señor, no es digno. Entonces, ¿estamos huyendo o no? Y pretendemos huir de la presencia de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ay, no es digno. Tú me hiciste digno a mí, Señor, pero Él no es digno. Y no merece mi amor. Y no merece mi misericordia, ni mi perdón, ni nada. No. Obedece. Congréguense no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ay, no, Señor, pero hoy no puedo. Es difícil, Señor. Y pretendemos huir de la presencia de Dios. Dios pone cosas en tu corazón. Ponga atención a lo que Dios habla a su vida. Y se dará cuenta cómo Dios está insistiendo acerca de muchas cosas que Él espera que usted haga. Y que Él está esperando que usted realice para que sea usted el instrumento que Él pensó que usted sería. Dios no lo diseñó aquí, o Dios no lo diseñó para este tiempo, para esta tierra, y dijo, pues nada más para que vaya a perder el tiempo. Lo voy a hacer para que sea un bulto más ahí en su familia. No, Dios no te hizo para eso. Dios te hizo para un propósito. Y Dios quiere que cumplas ese propósito. A veces dice, es que mi propósito es muy insignificante. Ningún propósito es insignificante.
En una gran maquinaria, en una gran industria, el tornillo más insignificante es tan valioso como la más grande de las cuchillas. Porque sin ese tornillito, todo se viene abajo. Y entonces nosotros no podemos decir, es que soy el más pequeño de los tornillos. Ni siquiera tornillo llego, apenas soy rondana. El tornillo al menos tiene rosca, yo ni rosca tengo. Me hago rosca, pero no. Dios te hizo con un propósito. No es insignificante tu propósito. El asunto es que a veces no queremos oír a Dios que te dice, ve para allá. Ve a la derecha, ve a la izquierda, ve de frente. Guarda silencio, habla ahora. Y nosotros no hacemos caso a eso y estamos pretendiendo huir de la presencia. El ser rebeldes a Dios, y perdón que use esta palabra, pero esa es la palabra. El ser rebeldes a Dios es ir contra Dios. Usted me dice, no, pastor, ya son palabras mayores, yo no llego a tanto. Pero a veces queremos huir inconscientemente de la presencia de Dios. No estoy diciendo que tú tengas en tu corazón el deseo de blasfemar contra Dios o de renegar contra Dios, como veíamos hace 8 días, cuando tenemos días malos. Y no es que pretendas tú renegar de Dios o negar la existencia de Dios. Simplemente lo que Dios te está diciendo no te parece correcto. Tienes una mejor idea que la de Dios. Tienes un mejor pensamiento que el de Dios. Incluso has podido ver el futuro y dices, esto es mejor. Cuando Dios, que conoce todo, sabe qué es mejor para ti. Y a veces queremos ir en contra de la presencia de Dios. Insisto, y vuelvo a insistir para que quede claro, lo hacemos inconscientemente. Lo hacemos sin pensar. Lo hacemos sin medir las consecuencias de esas decisiones. Y a veces solamente es por alejarnos de las órdenes de Dios. Pero a veces nos alejamos de la presencia de Dios para darle gusto al gusto. Para darle gusto a la carne. ¿O no? Lea otro texto conmigo. Ahorita vamos a regresar a Jonás. Pero lea en Lucas capítulo 15 conmigo. Cuando llegue ahí me dice amén. Lucas capítulo 15. Dice la palabra del Señor. ¿Ya está ahí? Vamos a leer a partir del versículo 11. Este es un texto que quizás usted ya conozca, ha leído, ya ha releído, ya ha vuelto a leer y ya se lo sepa hasta de memoria. Pero hoy lo vamos a tomar como referencia para ver y darnos cuenta cómo en muchas ocasiones queremos huir desesperadamente de la presencia de Dios para darle gusto a la carne también. Dice, Lucas capítulo 15, versículo 11, ¿ya está ahí? Dice, también dijo, es Jesús quien lo dijo, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo ¿cómo? Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, ¿cuándo qué? Todo lo que recibió de herencia se lo acabó. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hasta ahí nada más vamos a leer, ahorita continuamos leyendo. Al principio de este capítulo dice la palabra que este muchacho, empieza diciendo, dice
el versículo 1 también dijo, un hombre tenía 2 hijos. A mí me llama la atención, yo le decía al Señor, bueno, ¿por qué pones 2 hijos? ¿Por qué no pusiste como en una parábola? Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué pusiste 2 hijos? ¿Y por qué no nada más pusiste un hijo? ¿Por qué era necesario poner 2? Si con uno hubiera quedado claro acerca del propósito de esta parábola, que era explicar cómo un hijo se iba y volvía y el padre estaba dispuesto a recibirle. Y el Señor ponía en mi corazón, porque si no tuviera 2, ¿con qué lo comparas? No hubiera un punto de referencia, no hubiera un punto de comparación con el otro hijo. El otro hijo se quedó, el hijo mayor se quedó. Y entonces el punto de comparación, el punto con el que podemos comparar a este muchacho joven que se fue y se gastó todo, es con el otro hermano menor que se quedó. Y dice que tenía 2 hijos. Y entonces a mí me hace pensar que todos aquí, todos nosotros, estamos en igualdad de condiciones. Todos aquí estamos en igualdad de condiciones. Nadie puede decir, no, es que la hermanita Carmelita ya tiene más tiempo, no, es que la hermanita Martita tiene más revelación, o el hermano Rodrigo, Dios le usa más. No. Aquí el Señor está diciendo, todos están en igualdad de condiciones. Todos somos hijos. Y como hijos tenemos la oportunidad de parte de Dios de acercarnos a Él, de acercarnos a su presencia y disfrutar de su presencia y vivir una vida plena como la tuvo el hijo mayor. El hijo menor tomó una decisión. Le emocionaba saber que iba a heredar todo lo que iba a heredar. Su padre era un hombre rico, no era un hombre pobre. Era un hombre rico y tenía una gran herencia para ellos. Pero el hijo ya le urgía irse de casa. Ya le urgía salir y disfrutar y probar la vida y déjame ir y vivir. Yo quisiera hacer esto y quisiera hacer lo otro. Cuando somos chavos, creemos que nos podemos comer al mundo. Y siempre pasa en todas las generaciones. Sea como sea que los hijos fueron enseñados, o sea como sea que los hijos fueron educados y formados a lo largo de su infancia, en algún momento ellos van a querer salir de casa. En algún momento ellos van a decir, ya estoy listo para la vida. Yo no sé cuántos años tendría este muchacho, pero considero que era muy joven. Al decir que era el hermano menor o el hijo menor, yo considero que era muy joven, 18, 19, 20 años, quizás hasta 27 años. Algunos estudiosos de la conducta humana dicen que el hombre, no la mujer, el hombre alcanza su verdadera madurez después de los 27. Así es que si se casan con uno muy jovencito, no se asusten, está tierno, es inmaduro. No tiene la madurez. Bueno, depende cómo le hayan tratado la vida. Hay muchachos que la vida los golpeó muy fuerte y a los 18 ya están bien maduros. Le puedo poner el ejemplo de mi vida. Yo me casé con mi esposa. Yo tenía 23 años cuando nos casamos. Y analizando mi vida, yo dije, no hombre, mi esposa estaba creando a muchos hijos y entre ellos estaba yo. Yo era inmaduro, no tenía la madurez, no tenía la capacidad de tomar decisiones sabias, era un chamaco. Y ya estaba casado, pero eso sí, era el hombre de la casa, ¿no? Y como este muchacho tiene la inmadurez y le urgía huir de la casa de su padre. Él quería apartarse de la presencia de su padre, porque en la casa de su padre no podía hacer lo que se le daba la gana. Si quería ponerse borracho, ahí estaba el papá. Hijo, por favor, ¿qué te pasa? Eso no te enseñé yo. Y el muchacho, mi papá ya me hartó, me quiero ir de la casa. Ahora, ¿había hecho fortuna el muchacho? No tenía nada. Siempre había sido hijo de papá. Así es que, papá, ¿no podrías adelantarme la herencia? Y el papá dijo, pues no tengo ningún problema, esto es tuyo. Se lo dijo al hermano mayor después, pues ¿qué te aflige si todo era tuyo? Entonces, claro, hijo, ¿cómo no? Esta es la parte que te toca. Y repartió todos los bienes. Si tenían 100 vacas, 50 para el hermano, 50 para él. Si tenían 101 becerros, 50 y medio y 50 y medio.
Pero repartió la herencia. Lo que le tocaba al hermano, lo repartió. Cada uno tenía su parte. Seguía viviendo en casa de papá. Las reglas de papá le seguían estorbando al muchacho para vivir la vida que él quería vivir. Si no le estorbaran las reglas de su padre,